Muchas personas piensan que para avanzar necesitan siempre de una mano que los levante, un hombro que los sostenga o un grupo que los empuje. Creen que sin apoyo externo no podrán dar un paso firme y ese tipo de pensamientos los mantiene estancados, porque cuando tu fuerza depende de otras personas, tu camino nunca será estable. La vida me ha enseñado que los mayores logros llegan cuando decides moverte solo, no por orgullo, sino porque entiendes que tu avance ya no puede depender de nadie más. Y ahí descubres algo poderoso, tu verdadera fuerza. La soledad te enseña enfoque, disciplina y resiliencia. No necesitas compañía para seguir, necesitas determinación. Y cuando actúas desde esa convicción interna, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario de tu transformación. Lo primero que tienes que aceptar para cambiar tu vida es eso. Yo sé que es algo duro de asimilar y nadie va a venir a rescatarte. Nadie. Por más cariño que te tengan, por más promesas de apoyo, por más cercanos que parezcan, hay batallas que solamente tú las tienes que enfrentar. Hay noches oscuras en las que ni el mejor consejo, ni el abrazo más sincero son suficientes, porque hay dolores que tienes que atravesar solo, decisiones que solo tú puedes tomar, pasos que nadie más dará en tu lugar. Y mientras más pronto lo entiendas, más rápido dejas de esperar y empiezas a levantarte. Durante mucho tiempo pensé en algún momento que alguien reconocería mi esfuerzo, que alguien entendería mi lucha, que alguien me levantaría en mis caídas. Y no era necesidad, pues más bien era un deseo de satisfacer algo que había en mí, pero esa ilusión me mantenía débil, porque en el fondo seguía creyendo que mi avance dependía de otras personas, hasta que un día, en medio de un golpe brutal, lo vi con claridad. Estaba solo. Nadie más podía decidir por mí. Nadie más me decía que tengo que dar el siguiente paso. O lo hacía yo o me quedaba hundido y estancado. Y ese fue mi verdadero despertar. No llegó con frases bonitas, llegó con dolor, con silencio, con soledad, pero con una determinación que yo no conocía. Entonces empecé a cumplir con mis compromisos, aunque nadie me vea, a sentirme pues fuerte por dentro, aunque todo parecía derrumbarse por fuera, porque entendí que el carácter real no se forma con compañía, se templa en la soledad. Y esa soledad que al principio me asustaba y me daba miedo me convirtió pues en una persona diferente. Me obligó a mirarme de frente, a preguntarme qué es lo que quería de verdad, qué estaba dispuesto a perder y qué ya no podía seguir postergando. Aprendí entonces a confiar en mi criterio, en mi intuición, en mi capacidad de reconstruirme sin testigos, porque cuando no tienes quien te sostenga, aprendes a caminar firme, no porque seas invencible, sino porque no hay otra manera, no hay otra opción. Y esa urgencia despierta una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Desde entonces dejé de esperar, dejé de buscar validación, dejé de querer ser rescatado. Me hice responsable de mí mismo y en ese acto encontré una libertad que jamás había sentido, porque cuando lo que construyes ya no depende de nadie más, lo que logras es tuyo, lo que avanzas es auténtico. Descubrí que no hay nada más poderoso que un hombre que no necesita compañía para moverse, ni testigos para comprometerse, ni consuelo para mantenerse firme. Solo necesita una visión clara y la voluntad de seguir, aunque sea solo, sobre todo si es solo, porque ahí es donde nace el verdadero poder. Otro de los principios que tuve que grabar en mi mente fue dejar de pedir a gritos apoyo emocional, porque mientras más dependas tu avance de los ánimos ajenos, pues más débil será tu camino. Y es humano querer que te escuchen, que te animen, que te entiendan, que te amen, pero cuando esta necesidad se vuelve una condición, estás entregando tu poder. Nadie está obligado a motivarte. Nadie vive para sostenerte. Cada persona carga sus propias luchas, sus propios límites, sus propios casos, y casos negativos, muchos de ellos, sus propias batallas, sus propias peleas internas. Y si cada vez que tropiezas
tú esperas que alguien venga a levantarte, pues vas a quedarte tirado, ¿sí? Te va a pasar de largo la vida. No cuentes tus sueños esperando entusiasmo. No compartas tus fracasos esperando consuelo. No muestres tus heridas esperando comprensión, porque no va a llegar. Y en algún momento te vas a sentir frustrado, te sentirás abandonado, pero no es abandono, es la realidad. La vida no gira en torno a tus emociones. Nadie tiene la obligación de estar allí en cada caída. Entenderlo, pues no te va a hacer insensible, más bien te va a hacer más fuerte. El día que sueltas la expectativa de ser comprendido, sentirás ligereza. Tus pasos dejarán de depender de reacciones externas. Aprenderás a levantarte por convicción y no por aplausos. El respaldo más grande nace de adentro, del respeto que le das cuando tú cumples con tus actividades, de la fuerza que acumulas al avanzar en silencio, del compromiso que sostienes aunque nadie te vea. Porque cuando logras seguir firme en tus días más grises, cuando trabajas sin testigos, cuando construyes sin que nadie lo aplauda, tu mirada hacia ti mismo cambia, te respetas más y ese respeto no te lo va a dar nadie. Y se lo forja en la soledad, se lo forja en el cansancio, en la constancia invisible. Dejar de mendigar apoyo no significa cerrarse al amor ni a las conexiones profundas. Significa que ya no partes de la carencia, que ya no caminas esperando ser rescatado. Caminas porque sabes quién eres, porque ya no buscas que alguien te complete. Estás en el proceso de completarte tú. Y esa diferencia lo cambia todo. Un hombre que se hace cargo de sus emociones deja de exigir y empieza a ofrecer. Ya no necesita, elige. Ya no pide, crea. Ya no suplica, se sostiene. Y cuando llegas a ese punto, tu energía cambia. Los demás te ven distinto porque ya no dependes de la validación de nadie para avanzar. Puedes estar rodeado de personas o absolutamente solo. Y aún así, tú sabes cuál es tu camino, tú sabes cuál es tu rumbo. Ya no te guía el miedo al abandono, te guía tu propósito. Ya no actúas para ser visto, actúas porque sabes hacia dónde te diriges. Y si alguien decide acompañarte, bien. Y si no, igual, avanzas con la cabeza en alto, con los pies firmes, con la voluntad inquebrantable. Y esa es la diferencia entre el que intenta y el que lo logra. El que logra no espera palmaditas en la espalda de aprobación, no busca aprobación, simplemente respira hondo, aprieta los dientes y continúa, a pesar de que el camino sea difícil, porque sabe que lo que construye no necesita espectadores, solo necesita disciplina, enfoque y la decisión de avanzar incluso en la soledad, especialmente en la soledad, porque ahí cuando nadie te observa es donde empieza a nacer la mejor versión de ti, esa versión capaz de cambiarlo todo. Otro de los principios que tienes que asumir es dejar de quejarte. Quejarse parece inofensivo, incluso normal, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existen. Cada vez que te quejas, le estás diciendo a tu mente que no tienes el poder, que lo externo manda más que tu voluntad interna, que los problemas pesan más que tus decisiones y cuando repites ese discurso una y otra vez, se instala, se convierte en una voz interna que va dañando tu espíritu, que apaga tus ganas de avanzar. La queja es el lenguaje de quienes ya renunciaron a construir. Debes tomar la decisión de convertirte en una persona que actúa, no en alguien que se lamenta, en alguien que mira lo que está mal y lo enfrenta, no con quejas, sino con trabajo, no con palabras, sino más bien con resultados. Y empiezas a cambiar el ¿por qué a mí? Por una pregunta, ¿qué puedo hacer yo con todo esto? No porque las demás personas te pidan o deban, no, sino porque tú decides cambiarlo y repetir todos los días y varias veces esa pregunta, pues te transforma. Lo que antes veías como muros, empiezas a, a reestructurar, a cambiarlo. Lo que antes eran muros, pues se convierten en caminos. Donde antes pensabas rendirte, pues empiezas ahora sí a tomar decisiones. Pasas de ser un mero espectador a ser un protagonista.
Y en esa acción silenciosa empiezas a recuperar respeto por ti mismo, porque cuando uno se queja, pierde dignidad, pero cuando actúa, aunque sea con miedo, con dudas, pues se eleva. La vida sigue siendo dura, las injusticias siguen existiendo, pero tú ya no eres el mismo. Ya no estás de rodillas ante el problema, ahora decides ponerte de pie, en movimiento, y eso lo cambia todo, porque el mundo no le da nada a quien se queja, pero siempre abre puertas de bendición a la persona que insiste, a la persona que se levanta, a quien toma lo poco que tiene y lo transforma en logros, en avance. Solo necesitas empezar, callar la queja, apretar los dientes y avanzar, aunque sea solo, especialmente si es que es solo. Otro de los principios que transformará tu vida es aprender a construir tu propia disciplina cuando no haya nadie empujándote. Porque seamos honestos, es sencillo cumplir cuando tienes a una persona encima tuyo, cuando sabes que te observan, cuando hay fechas, cuando hay reglas y consecuencias claras. Pero cuando estás solo, cuando nadie te presiona ni te corrige, cuando no pasa nada si fallas, ahí es donde realmente se revela de qué estás hecho. El crecimiento verdadero no ocurre en público, ocurre en la intimidad. En esos momentos donde solo tú sabes si cumpliste o no, porque puedes engañar a todos menos a ti mismo. Y vivir sabiendo que no haces lo que debes es una condena silenciosa. Ese día, pues, deberás de entender que tú eres tu propia autoridad, que tú eres tu propio líder. Nadie va a levantarte a ti. Nadie te va a recordar que tienes que dejar de perder el tiempo. Nadie va a exigirte disciplina. Eso tiene que nacer de ti. Y cuando esa conciencia se instala, todo cambia. Dejas de actuar para cumplir con los demás y empiezas a actuar para no traicionarte. Tu palabra se vuelve un pacto. Y si dices que vas a hacer algo, lo cumples. No porque alguien te vigile, no porque te exijan, es porque tú te lo prometiste y eso basta. Esa disciplina no se enseña en un manual, se construye día a día. Sí, es incómodo, duele, muchas veces duele, pero es profundamente liberadora, porque llega un momento en el que ya no necesitas que nadie te motive, que nadie te ponga límites. No dependes de circunstancias externas, solamente dependes de tus decisiones. Te conviertes en alguien que avanza aunque no tenga ganas, que cumple aunque no lo aplaudan, que sigue firme incluso cuando está completamente solo. Y quiero que recuerdes muy bien, tu disciplina es tu verdadera libertad. No es una prisión, es una declaración silenciosa de que puedes sostener tu palabra en los peores días, de que no necesitas testigos para hacerte fiel a ti mismo. Y ahí es donde nace el respeto propio, cuando te ves cumpliendo con el hombre que prometiste ser, pues eso no tiene precio en realidad. Recuerda entonces, disciplina no es lo que haces cuando estás inspirado, es lo que eliges cuando nadie te está mirando. Otro principio que va a cambiar tu vida es aprender a ser tu propia fuente de validación. Uno de los errores más caros que podemos cometer es depender de la aprobación ajena para poder avanzar. Creer que necesitamos un bien hecho, un te admiro, un aplauso para seguir caminando. Mientras la fuerza dependa de lo que otras personas opinen, siempre vamos a ser frágiles, porque la validación externa es inestable, se diluye y la mayoría de veces está teñida por miedos y limitaciones de quienes la dan. Porque cuando tu estándar interno pesa más que las opiniones externas, ya no te frenas, ya no te contaminas ni te quiebras por tratar de encajar. Te vuelves sólido, determinado, blindado por dentro. Y no es un giro inmediato, más bien es un entrenamiento diario. Aprender a reconocer tus avances, aunque nadie te aplauda. Aprender a sostener tu visión, aunque nadie la entienda. Aprender a caminar erguido, aunque el mundo parezca ignorarte. Cuando aprendes a validarte desde adentro, cada paso se convierte en un acto de respeto hacia ti mismo. Ya no buscas que te vean, buscas estar en paz contigo mismo y esa paz no se negocia.
Desde entonces, pues hay que celebrarlo. Deberás celebrarlo en silencio. Cada vez que cumples. Cada vez que falles, tienes que corregirte con firmeza. Háblate con respeto, guíate con claridad. No necesitas un escenario ni una audiencia. Solamente hablarte contigo mismo, con amor, con respeto. Y ese, pues no se pide, ¿no? Se construye. Y si quieres que las demás personas te respeten, primero deja de mendigar su aprobación. Aprende a darte crédito, a validarte por dentro, a caminar con certeza sin necesidad de aplausos. El mundo siempre termina respondiendo a esa fuerza interior que ya no pide desde la necesidad, porque ya lo eres. Otro de los principios que va a transformar tu vida es aprender a levantarte rápido después de cada caída. No con discursos motivacionales, no con frases bonitas que se repiten para calmar la culpa, sino con acción inmediata, con pasos concretos que te devuelvan al camino. Porque debes entender algo simple: por más fuerte, disciplinado o claro que seas en la vida, vas a tropezar. Habrán días en los que rompas tu palabra, en los que tu rutina se quiebre, en los que el impulso te gane, y es ahí, justo ahí, donde se mide tu compromiso real. Porque cualquiera puede avanzar cuando todo fluye, pero el carácter verdadero se ve en lo que haces después de los errores. El verdadero guerrero no es el que nunca se cae, es el que se levanta, sin dramatismo. Es el que corrige rápido y sigue. Hay que cambiar el enfoque. Desde allí, pues, deberás preguntarte, ya no por qué fallé otra vez, sino qué hago ahora para volver al camino. Ya no deberás de etiquetarte como un débil. Dite la verdad. Tal vez te descuidaste, pero aquí estás otra vez para levantarte. Aprende a perdonarte, aprende a soltar, reconocer tus caídas sin justificarte, a tratarte con compasión, pero sí también con exigencia, porque sabes que tú eres el dueño de tu vida y puedes volver a reconstruirte. Porque la diferencia entre el hombre común y el hombre extraordinario, pues no está en cuántas veces se caen, sino en la velocidad en la que se levantan. Por eso debes de elegir ser ese hombre que se sacude el polvo y que vuelve a ponerse de pie, aunque duela, aunque esté solo, aunque nadie lo aplauda. Porque cada vez que te levantas más rápido, te vuelves más fuerte, más confiable y más difícil de detenerse, ¿sí? Y eso pues no te lo quita nadie. Muy bien, otro de los principios que va a transformar tu manera de vivir es aprender a moverte incluso cuando no tengas ganas, a trabajar sin depender de la motivación, porque entiendes que si tu disciplina está atada a tus emociones, entonces las emociones siempre van a decidir por ti. Y esos estados de ánimo pues son inestables. Un día te sientes fuerte, te sientes motivado, con energía, y al siguiente día estás agotado y sin dirección. Si no aprendes a actuar sin necesidad de sentirte inspirado, pues vas a pasar tu vida atrapada en una montaña rusa emocional donde nunca tienes el control. Si solamente actúas cuando te sientes bien, nunca vas a lograr nada que valga la pena. Pero cuando aprendes a moverte sin depender de sentirte bien, cruzas un límite que muy pocas personas cruzan. El límite de las personas que hacen historia. Porque al final lo que define a un hombre no es cómo se siente, sino lo que hace con lo que se siente. Deberás elegir actuar con miedo, con sueño, con dudas, pero actuar de todas maneras. Mientras otras personas esperan a sentirse listos, pues tú tienes que estar avanzando en silencio sin pausa. Y esa es la verdadera diferencia, porque el hombre que domina la acción sin estímulo, domina su vida. Y cuando llegas a ese punto, no hay retroceso posible, solamente avance, firme, constante, imparable. Otro de los principios que va a cambiar tu vida es aprender a permanecer en la incomodidad, sin buscar salidas rápidas, porque ahí justo en ese terreno áspero que todas las personas intentan evitar, allí es donde ocurre el verdadero crecimiento. Sin embargo, la mayoría de personas huye. Se refugia en distracciones, en excusas, en placeres inmediatos que anestesian por un momento sus vidas, pero no resuelven nada.
Vivimos en una cultura que idolatra la zona de confort, que glorifica la gratificación instantánea, que nos enseña a escapar de cualquier malestar. Y la verdad es que nada valioso se construye desde la comodidad. Todo lo que realmente importa, el carácter, la fortaleza, la dirección, nace en un terreno incómodo que la mayoría está esquivando, porque quien aprende a permanecer en la incomodidad sin escapar, desarrolla una fortaleza que ningún obstáculo externo podrá romper. Ya no necesita que la vida sea fácil, porque él mismo se ha vuelto difícil de vencer. Los hábitos que transforman, las conversaciones que te sacuden, los procesos que te traen resultados duraderos, todos se sienten incómodos al principio. Pero si tú tienes la valentía de quedarte allí, de respirar y resistir sin salir corriendo, te conviertes en un hombre que ya no vive buscando sentirse cómodo, sino haciendo lo que es correcto. Hoy debes tener una convicción clara. Sé que duele y a veces eso incomoda, pero si incomoda es porque estás en la frontera de tu siguiente nivel. Y si tú eliges huir de esa frontera, pues todo se va a romper. Entonces la incomodidad no es castigo, es la puerta hacia tu mejor versión, una versión más fuerte. Es una puerta que la mayoría de personas evita y por eso tampoco la cruzan. Pero si tú decides quedarte allí, aguantando, avanzando, te encontrarás con que tú, pues, eres capaz de muchas cosas y la vida te va a sonreír. Ese hombre no huye, ya no se esconde, ya no se rinde, solamente avanza, aunque duela, especialmente cuando duele, porque es en ese punto donde empieza la verdadera libertad. Otro de los principios que va a cambiar por completo tu vida es aceptar que no necesitas que nadie te entienda. No necesitas que aprueben tus decisiones, que comprendan por qué eliges lo difícil, por qué pones límites, por qué te exiges, incluso por qué te apartas en ciertos momentos. En este camino, el de construirte de verdad, vas a ser criticado, vas a ser juzgado, malinterpretado, señalado, y si no aprendes a convivir con eso, terminarás bajando tus estándares, moldeándote a ti para encajar en una mediocridad que nunca fue tuya. Pero si tú decides avanzar aun cuando nadie te comprenda, entonces te liberas, porque dejas de caminar para agradar a las personas y empiezas a caminar para ser tú, tu auténtico yo. Y justo ahí, cuando nadie te entiende, es cuando por fin entiendes quién eres. Y otro de los principios, y quizás el más poderoso de todos, es entender que lo que necesitas ya está dentro de ti. No está afuera, no está en las condiciones que te rodean, no está en la ayuda de alguien, está en la decisión de sostenerte cuando no queda nada. En esa voluntad de seguir aún en medio del cansancio, aún en medio de la duda, en medio de la inseguridad, de la incertidumbre. Y esa certeza no la encuentras rodeado de aplausos. La encuentras cuando estás solo frente a ti mismo, cuando no hay nadie que te levante ni quien te motive. Y aún así, tú eliges avanzar. Tú eliges no traicionarte. Mi vida cambió cuando dejé de esperar que algo externo se alineara para poder avanzar. Dejé de esperar que llegara la oportunidad perfecta, que alguien me diera una señal, que el entorno se pusiera de mi lado. Ese día entendí que si yo quiero, pues debo construirlo. Que si me duele, pues debo transformarlo. Si me falta, debo buscarlo. Y si caigo, debo levantarme, porque nadie vendrá a ayudarme o a hacerlo en mi lugar. Y aunque esta verdad puede doler, también es la más liberadora. Cuando yo la hice parte de mí, algo se encendió. Empecé a moverme con urgencia, a cortar lo innecesario, a dejar de desperdiciar energía en lo que no me suma. Trabajar en silencio con la intensidad de alguien que sabe que todo depende de mí mismo. Y aunque el camino es largo y exigente, también descubres que es el único que te transforma de verdad. Porque mientras otras personas esperan milagros, tú eliges convertirte en uno. Hay noches donde parece todo esto imposible. Hay noches que quizás sean las más oscuras del alma.
en los que el cansancio pesa más que la motivación, momentos en los que tú miras alrededor y no hay nadie, pero ahí está la clave. Si tú decides avanzar en esos momentos, si confías en ti aun cuando estás roto, si actúas, aunque pues tiemble todo por dentro, descubres algo que nadie te enseñó, que puedes con más de lo que tú creías, que no necesitas perfección, sino necesitas determinación, que no requieres aplausos, sino integridad y un fuego interno que no se debe apagar. Y ese es el punto en el que ya no hay retorno, cuando entiendes que tú eres tu propio soporte, que tú eres tu propia guía, tu propia respuesta. Ya no necesitas de muletas externas. La soledad deja de ser tu enemiga y se vuelve tu maestra, porque si puedes contigo, puedes con todo. El mundo puede tambalear, las personas pueden irse, las circunstancias se pueden derrumbar, pero tú sigues de pie. Ya no dependes, decides, ya no sueñas, ejecutas, ya no huyes, enfrentas. Y ese es el hombre que transforma su destino, el que luchó solo, el que no esperó, el que eligió seguir aún sin testigos. Y cuando llegas ahí, ya no hay marcha atrás, porque comprendes algo que lo cambia todo. Lo que tanto buscas nunca estuvo afuera, siempre estuvo dentro de ti. Solo tenías que creerlo, tenías que decidirlo y caminar sin detenerte hasta el final. Al final, pues conseguirás la recompensa. Así que familia, si les gustó este video, si les inspiró estas palabras, les invito a suscribirse a este canal, activar las notificaciones y la campanita para que no se pierdan ninguna información de toda esta información valiosa que estaré compartiendo con ustedes, para que reprogramen su mente, se conviertan en su mejor versión y desde allí puedan crear una vida extraordinaria. Gracias por acompañarme hasta el final de este video y nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo. Bendiciones.